Lo dijo en la primera hora. Muy bien, 6 de la mañana con 30 minutos. Gracias a nuestra gran audiencia, siempre generosos ustedes en conectarse con este espacio de noticias. A primera hora por Sonorama, la gran señal nacional. Muy gentiles por acompañarnos, por estar junto a nosotros, por compartir este espacio de noticias, por interactuar, por comentarnos también, por criticarnos. Es parte justamente del legítimo ejercicio de la libertad de expresión. Y quiero empezar por ahí el comentario del día de hoy. Hablar justamente del ejercicio de la libertad de expresión. Quienes tienen la gentileza de escucharme, de seguirme a través de mis diferentes espacios, de este espacio de noticias en la mañana, de el manejo de mis redes sociales, de mi espacio digital, del canal en el que trabajo, saben perfectamente cuál es mi concepto respecto de la libertad de expresión. Incluso es un concepto que no es compartido por algunos de mis colegas, y es legítimo que no lo compartan. Yo soy de los que cree que la libertad de expresión no es ilimitada, que la libertad de expresión tiene límites, que la libertad de expresión implica responsabilidad, que la libertad de expresión implica rigor, que la libertad de expresión implica respeto, argumentos, transparencia. Que la libertad de expresión no significa que los periodistas estamos por encima del bien y del mal. Que la libertad de expresión no significa que si yo tengo la posibilidad de estar detrás de una cámara o junto a un micrófono, eso no me da a mí patente de corso para decir lo que me da la gana. Y perdón que lo diga de esta manera. O estar detrás de un teclado y escribir lo que yo quiera, sin beneficio de inventario. Yo creo firmemente en la libertad de expresión con responsabilidad ulterior. Me hago responsable de lo que digo, soy absolutamente responsable de lo que digo, de lo que opino, y esa libertad que tengo para opinar al mismo tiempo implica que debo hacerme cargo de lo que yo digo. La opinión que yo expreso en este espacio es mía, no es una opinión de este medio de comunicación, es mía. Yo asumo la responsabilidad de esa opinión. Y debo decirles con absoluta franqueza que en los 11 años que he tenido la oportunidad de ejercer esa libertad a través de espacios de opinión, hablo de los últimos 11 años donde justamente he comenzado a trabajar en el género de opinión, porque además tenemos las redes sociales. Yo en 2010 abrí mi cuenta Twitter y han sido 11 años que la manejo informando y opinando. Igualmente a través de los medios audiovisuales en los que he tenido la oportunidad de trabajar ejerciendo la opinión y la información. Pero digo, en esos 11 años no he tenido nunca una denuncia, ni una queja, ni un pedido de rectificación por un comentario que yo haya señalado. Perdón que hable en primera persona, pero quiero contextualizar el tema que voy a analizar el día de hoy, que está asociado a la libertad de expresión. Hay gente que no cree en ese concepto. Hay gente que asume que los periodistas estamos por encima del bien y del mal, que somos jueces, que somos fiscales, que somos peritos, que somos agentes de criminalística, que el micrófono o la cámara nos da patente de corso para decir lo que nosotros queramos sin beneficio de inventario. Ese es un tema que lamentablemente debía ser parte de un debate muy serio, muy profundo, argumentado, en el que además la sociedad se involucre, la academia se involucre, los medios de comunicación, los periodistas, los dueños de los medios, se involucren justamente en aquello. Y no maduró ese debate porque seguramente tuvo relación con el momento político anterior, en donde hubo una clarísima confrontación de una década entre el poder político de turno y los periodistas. Hubo una confrontación. Y esa confrontación terminó por desnaturalizar un tema cuyo debate yo lo considero y lo sigo considerando absolutamente legítimo. A mí me parece que se perdió una gran oportunidad de profundizar ese debate y lo he señalado en varias ocasiones. Dicho esto, tal vez uno de los pasajes que impidieron que se profundice un debate serio, responsable, argumentado, desapasionado, sobre los alcances de la libertad de expresión, fue la famosa sentencia con la que la justicia ecuatoriana sancionó a uno de los periódicos o de los diarios
más importantes de este país, que es Diario El Universo. Desde siempre, tanto en otros medios de comunicación donde he tenido la oportunidad de participar, y lo digo ahora también, desde siempre, públicamente expresé mis reparos sobre esa sentencia emitida por la función judicial contra el mencionado diario. Públicamente. Y públicamente cuestioné el alcance de la libertad de expresión entendida en un artículo que terminó siendo materia de la polémica y que provocó la presentación de una demanda por injurias calumniosas, que fue muy diligentemente tramitada por la Administración de Justicia, y vuelvo a hablar de la justicia selectiva. Vean, queridos amigos, el día que nosotros entendamos que el Estado debe estar por encima del poder político de turno, el día que entendamos eso como sociedad y como país, estoy seguro que las cosas cambiarán aquí. Y así como hoy hablamos de que la justicia se ha manejado con selectividad, en el pasado también ocurrió lo mismo. Así como hoy hablamos de que la justicia para ciertos casos actúa con una celeridad impresionante, en el pasado también ocurrió lo mismo. Y las cosas no cambian porque lamentablemente lo que cambia es quien ostente el poder, pero las prácticas terminan siendo las mismas. Y también en el año 2011 hubo un fallo que se emitió con una rapidez impresionante, que además fue parte de un proceso que estuvo marcado por denuncias de irregularidades. Les invito a que recuerden el famoso Chucky 7. Fue un fallo que se emitió con una velocidad impresionante en contra del periódico y en contra del articulista. En lo personal, yo nunca entendí por qué el periódico fue sentenciado como una especie de corresponsable de la publicación del artículo de opinión mencionado. Porque era un artículo de opinión cuyo autor era el responsable de esa opinión. Opinión que yo no compartí, no comparto. No la compartí. Y lo ratifico. No estuve de acuerdo con el contenido de ese artículo. Lo dije en su momento y lo ratifico hoy. Porque yo sí creo que la libertad de expresión tiene límites. Y el límite es la responsabilidad ulterior. Pero de allí a plantear una demanda por injurias calumniosas que implicaba una sentencia, y que fruto de esa sentencia le arrastren al periódico, y que fruto de ese arrastre al periódico, el periódico pudo haber quebrado esa sentencia. Hay una distancia sideral. Yo creo que allí este es un elemento que terminó provocando que se pierda un debate absolutamente necesario sobre los límites y los alcances que debe tener la libertad de expresión. Hoy, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, no es la justicia ecuatoriana, no es la CIDH con sede en Washington, es la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, el más alto tribunal de justicia del continente, cuyas sentencias son de cumplimiento obligatorio de última definitiva instancia y son inapelables, y cuyas sentencias además generan jurisprudencia para los países que integran el sistema interamericano de los derechos humanos, del cual Ecuador es signatario, para que entiendan de qué estamos hablando. No estamos hablando de que fue la jueza Pepita Cerezo o el juez Juan Piguave el que declara la decisión judicial. Lo hace el más alto tribunal de justicia del continente, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Termina dándole la razón a Diario El Universo y al señor Palacio. El propio Diario El Universo publica, y ponemos en contexto, en el año 2011, el sistema judicial ecuatoriano falló en primera y segunda instancia a favor del expresidente Rafael Correa, quien demandó por injurias calumniosas a Emilio Palacio, articulista, entiendo que era director de opinión de Diario El Universo, por su artículo No a las Mentiras, publicado el 6 de febrero de ese año. Y a los directivos de El Universo como autores coadyuvantes. El texto publicado hacía referencia a la revuelta policial del 30 de septiembre.
Nótese que el fallo se emite en 2011 y el artículo fue publicado en 2011, para que vean a qué me refiero cuando yo hablo de la velocidad de la justicia para ciertas materias. O sea, así como cuestionamos hoy lo que está pasando a nivel judicial, regresemos a ver cómo también se desarrolló la justicia en casos similares en el pasado, con una velocidad impresionante, el mismo año 2011. Frente a esto, a esta sanción del 2011, 10 años después, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, con sede en San José de Costa Rica, no se vayan a confundir, no es la CIDH con sede en Washington, no es la Comisión Interamericana, sino la Corte Interamericana, declaró la responsabilidad internacional del Estado ecuatoriano por las violaciones a diversos derechos del periodista Emilio Palacio Urrutia y de los directivos del diario El Universo, Nicolás Pérez Lapenti, César Pérez Barriga y Carlos Pérez Barriga, y dispuso una serie de medidas de reparación integrada a su favor. El organismo tomó la resolución el pasado 24 de noviembre, la notificación llegó a los correos electrónicos de los abogados de este diario ayer 21 de septiembre. En el resumen ejecutivo del fallo, se indica que la Corte concluyó que el artículo No a las Mentiras publicado por Palacio sobre los hechos ocurridos el 30 de septiembre del 2010 constituyó un artículo de opinión que se refirió a un asunto de interés público, por lo que gozaba de una protección especial en atención a su importancia en el debate democrático. Por ello agregó, la sentencia condenatoria impuesta por el delito de injurias calumniosas graves contra la autoridad y la sanción civil impuesta con motivo de dicha condena constituyeron una violación a la libertad de expresión de las víctimas del caso. Asimismo, el tribunal encontró que Palacio se vio obligado a abandonar el país y renunciar a su trabajo con motivo de la condena y otros hechos relacionados al proceso penal, lo cual constituyó una violación a su derecho a la circulación y residencia y a la estabilidad laboral. Según la Corte, el Estado reconoció su responsabilidad por la violación de los derechos al principio de legalidad y no retroactividad y a las garantías judiciales y la protección judicial. En consecuencia, concluyó que el Estado es responsable por la violación de los artículos 8, 9, 13, 22, 25 y 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos con relación a los artículos 1.1 y 2 del mismo instrumento. La condena, esa es la parte del resumen ejecutivo de la Corte. Eso es lo que dice la Corte Interamericana, les insisto. Es un tribunal que no tiene sede en el Ecuador, que no tiene nada que ver con el Ecuador. Es un tribunal con sede en San José de Costa Rica, cuyos fallos son inapelables, de última y definitiva instancia y sientan jurisprudencia internacional. Y Ecuador está obligado a acatar. Ese es el resumen ejecutivo. Se considera que el Estado ecuatoriano violó derechos fundamentales asociados a la libertad de expresión. ¿Por qué? Por esos excesos que en lo personal, yo dije en 2011. Para quienes no me escucharon en 2011, déjenme contarles que yo sí advertí esto en 2011. Y para quienes tienen la gentileza de seguirme desde hace mucho tiempo, saben perfectamente cuál ha sido mi posición sobre este tema. Además, ese concepto de la autoría coadyuvante yo nunca lo entendí, realmente nunca lo entendí. Porque, por ejemplo, yo estoy aquí sentado hablando en esta radio, en este micrófono, y yo genero una opinión. Es mi opinión. ¿Qué tiene que ver la radio? ¿Qué tiene que ver la radio con mi opinión? La opinión que yo expreso es mía, no es la opinión de la radio. La opinión de Palacio era la opinión de él, pero arrastraron también al periódico. Nunca estuve de acuerdo con eso y lo dije. Tampoco estuve de acuerdo con el texto de Palacio, pero era texto de él. Texto de él. De ahí a que no esté de acuerdo con el texto del señor Palacio, a que le demanden por injurias calumniosas por ese texto, que era un artículo de opinión, insisto, hay una distancia sideral, interplanetaria. ¿Ya? No hay equivalencias. Y justamente por aquello, que aquí va la parte, digamos, que tal vez más complica, porque todos podemos opinar lo que queramos. Ustedes pueden estar de acuerdo conmigo o pueden estar en desacuerdo con lo que yo digo. ¿Saben cuál es el problema? Que con esta sentencia el Estado ecuatoriano tiene que pagar una indemnización. Porque como he dicho en varias ocasiones, como en el Ecuador la justicia se maneja así, de esa manera, tan alegremente, se maneja dependiendo del poder político de turno, somos clientes frecuentes del sistema interamericano de los derechos humanos. Y el momento que le sentencian al Estado ecuatoriano, ¿de dónde sale la plata, pues? Sale del erario nacional, de los recursos que tenemos los ecuatorianos, de los recursos del Estado ecuatoriano. No sale del bolsillo
de aquel sector político que ostentó el poder y que provocó aquello que después fue materia de una demanda que a su vez derivó en una sentencia en contra del Estado ecuatoriano. Y les voy a poner un ejemplo. En el año 2004, cuando el Congreso Nacional, tras la convocatoria del presidente de la República, cosa que el señor coronel ingeniero Lucio Gutiérrez lo niega siempre, pero el Congreso Nacional en diciembre del 2004 se reunió porque en noviembre lo convocó el presidente de la República a un Congreso extraordinario para analizar la situación de la justicia. El Congreso Nacional se bajó al Tribunal Constitucional primero, fue una estrategia, no un juego de ajedrez, para evitar que presenten recursos jurídicos ante ese que es el más alto Tribunal de Justicia Ordinaria, antes Tribunal Constitucional, luego Corte Constitucional. Se bajaron primero al Tribunal Constitucional y luego se bajaron inconstitucionalmente a la Corte Nacional de Justicia, pues. En ese tiempo, Corte Suprema de Justicia. Se bajaron a la Corte Suprema. Y 9 años después, la Corte Interamericana les dio la razón. En el caso Camba Campos, que tenía que ver con los ex magistrados o ex vocales del Tribunal Constitucional, y en el caso Quintana Coello y otros, que tenía que ver con los ex magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Les dio la razón, porque inconstitucionalmente violaron sus derechos y el Estado tuvo que pagarles. Y claro, después de que el Estado tuvo que cumplir y pagar con indemnización correspondiente a los ex vocales del Tribunal Constitucional y a los ex magistrados de la Corte Suprema de Justicia, aquí se dijo que se iba a aplicar el derecho de repetición. Hasta el sol de hoy no aplican el derecho de repetición, pues. ¿Contra quiénes aplican el derecho de repetición? Hasta el sol de hoy. Este caso es similar, digamos, desde la consecuencia. El Estado ecuatoriano va a tener que indemnizar. Y dice, pues, indemnizaciones compensatorias, pagar las sumas monetarias fijadas en la sentencia por los conceptos relativos al daño material e inmaterial. Estas son, para Emilio Palacio, $250,000 como daños materiales y $30,000 como daños inmateriales. Para las otras víctimas, $60,000 en total por daños inmateriales. El reintegro de costas y gastos que suman $40,000. Esa plata sale del erario nacional. Va a tener que salir del erario nacional, como pasó antes, como ha pasado en otros casos, en los cuales el Estado ecuatoriano ha sido sentenciado por no proteger, no cumplir, no respetar con las garantías fundamentales de los ciudadanos, porque el poder político de turno no entiende que el poder es pasajero, no entiende que el poder es transitorio y que en algún momento la torta se puede virar o la tortilla se puede virar o revertir. Yo les invito a reflexionar sobre esto. Y yo les reitero, en lo personal, yo tengo una posición clara sobre los temas de libertad de expresión, que incluso ha provocado discrepancias con varios de mis colegas. Es legítima la discrepancia. Yo sí creo en los límites de la libertad de expresión. Estoy convencido que la libertad de expresión no es ilimitada. El micrófono no me da a mí la chance de decir lo que yo quiero. No, así no funciona. El mundo real no es así. Hay colegas que creen que la libertad de expresión es ilimitada y utilizan el micrófono y la pluma para escribir cualquier cosa. Pero debatamos esos límites. Y de esos límites derivar una denuncia que a su vez provoque una sentencia que fue muy discutida, y que hoy ha provocado justamente una sentencia contra el Estado ecuatoriano por las violaciones constitucionales del año 2011, yo les invito a reflexionar sobre aquello. Porque ¿saben qué? Al final, otra vez el Estado ecuatoriano es sentenciado. Otra vez. Porque el Estado ecuatoriano es cliente frecuente del Sistema Interamericano de los Derechos Humanos. Entonces, insisto, la plata sale del erario nacional, pues. ¿Qué más dice la sentencia, digamos, en la parte de medidas de reparación? Adoptar las medidas necesarias para dejar sin efecto en todos sus extremos la sentencia del 20 de julio del 2011, confirmada el 22 de septiembre del 2011. Yo me acuerdo, yo era reportero todavía en TC, y estuve en el Palacio de Carondelet, cuando luego de la confirmación de la sentencia del 22 de septiembre del 2011, el entonces presidente Rafael Correa anunció su decisión de
de la remisión de la sentencia. La remisión. O sea, con ello no se tradujo la sentencia en la práctica. La atribución de responsabilidad penal y civil de Emilio Palacio, Carlos Pérez, Nicolás Pérez, Carlos Pérez y César Pérez Barriga. Cualquier otro efecto que tengan o hayan tenido aquellas decisiones, incluyendo cualquier registro judicial o administrativo, la posibilidad de que sea reconocida como un precedente judicial. Eso en la parte de restitución. En la parte de satisfacción, publicar el resumen oficial de la sentencia una sola vez en el diario oficial y en otro de circulación nacional. Publicar la sentencia en su integridad en el sitio oficial del Poder Judicial. Claro, aquí aparece la portada del diario El Universo que decía condenados. Fue el jueves, espérenme que estoy ciego, 21 de julio del 2011. Luego las garantías de no repetición, establecer vías alternativas al proceso penal para la protección al honor de los funcionarios públicos respecto de opiniones relacionadas con su actuación en la esfera pública, crear e implementar un plan de capacitación a funcionarios públicos para garantizar que cuenten con los conocimientos necesarios en materia de derechos humanos y de libertad de expresión, y de ahí vienen las indemnizaciones. Esto es, yo les insisto, ustedes podrán estar en desacuerdo con esto, podrán estar en desacuerdo, pero esto no fue emitido por un juez ordinario, no fue emitido por un juez ecuatoriano, fue emitido por el más alto Tribunal de Justicia del continente. Y de esto se debería, ahora sí, pues, derivar un debate de verdad, un debate en serio sobre el alcance de la libertad de expresión. Yo no sé si el Ecuador está preparado para eso. Yo dudo mucho que el Ecuador esté preparado para eso, porque además hay demasiado odio, hay demasiados resquemores, hay demasiada polarización. A mí me han dicho de todo, me han acusado de todo, porque lamentablemente en este país no se entiende la naturaleza de lo que es la libertad de expresión y nos etiquetan por el legítimo uso de la libertad de expresión. De alguna manera este tema debería ser materia de una reflexión profunda si este fuese un país medianamente democrático, ¿no? Un país en el cual se entiende el respeto a la democracia y a las libertades de otra manera, siempre con responsabilidad. Les dejo ahí para el análisis de cada uno de ustedes justamente sobre este tema de la sentencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. El otro tema que quiero comentar es otra vez estas desavenencias del presidente de la República con el titular de la CONAIE. Y yo quiero destacar, mencionar un tuit con el que estoy totalmente de acuerdo, que fue escrito ayer por la politóloga Selene López. Selene decía ayer en su cuenta Twitter, y le suscribo, pero totalmente. ¿Cuándo entenderán nuestros gobernantes que en el respeto y las garantías a la oposición están en la esencia de la democracia? El respeto y las garantías a la oposición, respetando y garantizando la oposición, está allí la esencia de la democracia. Pasó antes, pasa hoy y con seguridad pasará mañana. Yo sí creo que las expresiones de ayer del presidente de la República contra el presidente de la CONAIE, Leonidas Issa, fueron completamente desatinadas, totalmente duras. Abre un frente innecesario, luego de que le recibió pues en octubre en el Palacio de Carondelet, para poder conversar sobre los temas planteados en la agenda de las organizaciones sociales, de los que ya nadie habla. Se habían planteado, primero dijeron 2 semanas, Issa asumió que eran 2 semanas, esas 2 semanas se acababan el 25-26 de octubre, lo tuvimos aquí al subsecretario de Gobernabilidad, Juan Manuel Fuertes, que dijo no eran 2 semanas, eran 3 semanas. Bueno, resulta que estamos 22 de diciembre y no sabemos o no conocemos
una respuesta oficial por parte del gobierno frente a los planteamientos presentados por las organizaciones sociales y no solamente la CONAIE. La respuesta del señor presidente de la República ha sido calificar a Isa de anarquista y odiador de la democracia. Eso lo dijo el presidente en un espacio de 30 minutos ayer con dos colegas periodistas. Entiendo que estuvo la colega Valeria Mena y estuvo el colega Eduardo Mendoza Paladines. En Carondelet hablaron de seguridad penitenciaria y seguridad ciudadana. El presidente le dijo anarquista y odiador de la democracia a Isa. El señor Leonidas Isa es eficiente en incendiar edificios públicos. A mí, esta parte, por ejemplo, me hace ruido. ¿Pueden certificar que Isa incendió el edificio de la Contraloría? Que es un tema del que tampoco ya nadie se acuerda. Ya nadie se acuerda de lo que pasó en el edificio de la Contraloría y de dar seguimiento a los responsables. Pero pueden certificar que Isa incendió el edificio de la Contraloría. O sea, puede no gustarles Isa, pero pueden certificar que Isa incendió o promovió el incendio de la Contraloría General del Estado. Pregunto. Pues lo dijo ayer el presidente. En agredir a la ciudad de Quito, quiere por fuera de la democracia crear un ambiente de anarquía donde no sabemos qué propone, qué quiere para el Ecuador, aseguró el presidente de la República. Lo calificó como un hombre violento que quiere someter a algunas mujeres a la justicia indígena cuando el gobierno impulsa una campaña contra la violencia de género. Lazo advirtió que quienes quieran provocar la anarquía en el país terminarán con sus huesos en la cárcel. No hay más alternativa. Diálogo con las organizaciones sociales siempre, pero frente a la anarquía, todo el peso de la ley. Palabras del presidente de la República que para mí ya terminan configurando una ruptura definitiva con la CONAIE, al menos con su presidente que representa justamente a la CONAIE. Me parece totalmente desatinada esta postura del presidente Lazo, que desconoce una oposición encarnada en el señor Isa. Pero por otra parte también, al señor Isa a rato se le va la mano, pues. Porque digo, la política es esto, ¿no? El presidente Lazo con esta declaración, y por otra parte el señor Isa queriendo aplicar esa justicia indígena a los señores del movimiento Pachacuti. Que me parece un exceso. ¿Me comprenden? Me parece un exceso. ¿Cómo quieren aplicar la justicia indígena a los señores de Pachacuti? Yo quiero contarles y recordarles que el movimiento Pachacuti, si bien es cierto, nació como el brazo político de la CONAIE y tuvo su primera participación electoral en el año 96, también ha tenido un componente de mestizos a lo largo de su historia. Y hoy en la asamblea, que Pachacuti ha tenido el número más grande de legisladores en su historia, desde el año 96, Pachacuti llegó a la actual legislatura con 27 legisladores. Hoy tiene 25. Llegó con 27. Hay un componente importante de mestizos. ¿Cómo les van a aplicar la justicia indígena a los mestizos? Pregunto. Yo respeto como el que más la cosmovisión indígena, sin duda. Pero pregunto cómo lo van a hacer. Comercio, por ejemplo, citaba, solo 5, además. Encima de que les quieren castigar, obviamente los legisladores les ningunearon a los señores de la CONAIE. Solo 5 de los 25 asambleístas de Pachacuti llegaron a Otavalo, provincia de Imbabura, para participar de la convocatoria realizada por el presidente de la CONAIE, Leonidas Isa, quien impulsa un proceso de sanción por actuaciones en la Asamblea Nacional. Esto publica El Comercio. Según el dirigente, lo que se busca es recuperar la armonía que ha sido afectada por posiciones de legisladores de esta bancada en temas como Pandora Papers y la ley tributaria, que no ha mantenido una línea coherente con los principios del movimiento. Ante esta inconformidad, el Consejo Ampliado de la Organización Indígena dispuso que se realice un acto de purificación y sanación. Por eso se aprovechó la celebración del Capac Raimi, una de las 4 fiestas del calendario andino, para citar a los legisladores de la comunidad de Chachiviro, en las orillas del río San Pablo, para que realicen su comparecencia. Este proceso se realizó internamente y sin acceso de los medios de comunicación. El líder de la CONAIE aseguró que se trata de la primera notificación que realizan a los legisladores de Pachacuti. Anunció que el proceso contempla 2 notificaciones más y si a ninguna de ellas asisten significará que no están dispuestos a respetar los procesos colectivos. Entre los asambleístas que asistieron a la convocatoria constan Mario Ruiz, Mireya Pazmiño, José Chimbo y Manuel Medina. Para Medina, asambleísta de Loja, la invitación de la CONAIE tiene como objetivo un análisis sobre los puntos que han generado conflicto al interior del movimiento Pachacuti. Bueno, el tema es que solamente 5 de 25. ¿Por qué querían aplicarles una especie de castigo que le llaman aquí ritual de purificación y sanación? Yo pregunto si eso soluciona el fondo de lo que pasa a la interna de Pachacuti.
¿Saben cuál es el problema de Pachakutik? El problema de Pachakutik es que no es una organización política que hoy actúa de modo orgánico. Pachakutik no termina de definirse si está o no con el gobierno del presidente Lasso. Y Pachakutik no termina de tomar decisiones para entender justamente qué mismo, pues, si le dejan en libertad a sus 25 legisladores para que voten como consideren, cosa que yo nunca he visto en la política ecuatoriana, porque siempre una organización política toma decisiones orgánicas. Otra cosa es que haya gente que se opone y terminan desafiliados o terminan expulsados. Digo, Pachakutik tiene que definirse. ¿Cuál es su postura frente a la situación del gobierno, frente a la situación del país? ¿Está o no con el gobierno? ¿Cuál es el alcance de su acuerdo con Izquierda Democrática? Porque hay un acuerdo que ha sido ratificado con Izquierda Democrática. ¿Ese acuerdo es netamente parlamentario? ¿Votan juntos? ¿O resulta que para unas cosas votan juntos y para otras votan por separado? Pero en lo de fondo, ¿qué onda con Pachakutik? Pachakutik, que hoy ha tenido la brillante oportunidad de hacer historia. Hizo historia al lograr un resultado electoral importante. Tercer lugar en la elección presidencial y la segunda bancada más numerosa de la Asamblea Nacional, la segunda minoría en la Asamblea Nacional. Pero resulta que hoy están enfrascados en unas luchas internas que uno no entiende, porque está claro que hay legisladores que tienen una posición ideológica totalmente distinta a aquella que representó las luchas históricas del movimiento indígena y del propio Pachakutik. Entonces yo pregunto si Pachakutik, cuando armó sus listas, no se dio cuenta, tal vez de los antecedentes o del pensamiento ideológico de aquellos que siendo candidatos luego se convirtieron en legisladores y que claro tienen otro tipo de agenda muy distinta a aquella que forma parte de la concepción del movimiento Pachakutik y del movimiento indígena encarnado en la CONAIE. Pero de allí a venir con el tema del castigo indígena. O sea, de verdad que uno a veces no entiende este tipo de cosas. No, yo no las entiendo. Yo al menos no las comprendo. ¿Qué me dicen por acá? Buena reflexión, No creo que lo adecuado sea si Pachakutik está o no con el gobierno, más bien creo que lo que han querido apoyar cuando se debe y cuando no. El problema, sí, de acuerdo. El problema es que Pachakutik no vota orgánicamente, pues. No vota orgánicamente. En el caso de Pandora Papers está claro que hubo una división en el interior del bloque. En el caso de la ley tributaria está claro que hubo una división al interior del bloque, pues. Entonces mi punto es, ¿Pachakutik va a votar orgánicamente? ¿Van a limar asperezas a la interna o es un bloque que definitivamente ya no tiene, como se dice popularmente, ya no tiene componte, ya no hay cómo arreglarlo y cada quien vota como considere, so pena de que ese bloque termine por desgranarse definitivamente, porque es evidente que hay un cisma, pero insisto, de ahí a aplicarles justicia indígena, rituales de sanación y que no sé qué y la ortiga, hay una distancia realmente importante entre lo uno y lo otro. Les dejo ahí para el análisis estos dos comentarios de la jornada de este miércoles, mitad de semana. Música de fondo, por favor. Muchas gracias, muchas gracias. Música de fondo, por favor, porque hoy es miércoles. Deje la política de lado o quiere seguir debatiendo política, pero hagámoslo, pues, en torno a una mesa con una gran cantidad de cangrejos. ¿Qué les parece? O conchas asadas, porque hoy es miércoles de promoción. 2x1 en conchas asadas en los locales de José el Capitán Cangrejo, en San Rafael, La Floresta, Huancuiltagua, Cumbayá y La Luz. Atendemos de miércoles a sábado de 12 a 20 horas, los domingos y feriados de 12 a 17 horas, miércoles 2x1 en conchas asadas. Visítanos en www.capicangrejo.com o llámanos a 099-811-897. Allí te esperan los locales de José el Capitán Cangrejo. ¿Qué le pasa? Ahora le vamos a poner la música de cumpleaños. Vamos a cantar. Cuidado, nos bloquea Facebook. Pero mi cumpleaños es el sábado. En todo caso, sí. Vamos a adelantar el cumpleaños al señor Fabricio Vela. Yo les veo aquí, de reojo. ¿Qué les pasa? 25 de diciembre está cumpliendo años y queremos tener este detalle contigo, Fabricio. O sea, desearte. Ustedes primero dejan que me muera de las iras en el comentario y ahora me relajan. Claro, para que endulces la vida con ese pastelito. Muchas gracias, muchas gracias. Un deseo. Voy a llamar. A ver, les voy a mostrar el pastel. Quiero ver el pastel. Pónganle, el pastel. ¿Qué fue la foto? Tomen la foto. Aquí está.
el pastel para este humilde comunicador social. Mi cumpleaños es el sábado, pero ya me están homenajeando. Mañana no voy a estar en el informativo, les cuento. Mañana estará a cargo de Belkis y de Denise el informativo. Yo me reincorporo el día lunes, mañana no voy a estar, así que hoy les voy a desear feliz Navidad. ¿Qué? ¿Ya me tomó? Ya. Ya, no, ya. Bueno, muchas gracias, Belkis, Denise, todo el equipo de nuestro espacio de A Primera Hora. Gracias. 48, ¿no? Todavía no llego a los 50. Para los que no saben, 48 nomás. 48, pollito todavía, 48. Oiga, pero sople la vela. Ah, perdón. O ya no sopla. No, sí. Le damos un deseo. ¿Ya? ¡Bravo! ¡Felicidades! Muchas gracias Belkis, gracias Denise, gracias al equipo de A Primera Hora, gracias al equipo también de Sonorama, mi casa desde esta temporada, desde el 20 de septiembre. Gracias por aquello, ¿no? Gracias por esta sorpresa que realmente ha sido una sorpresa. Dios les pague. Felicidades por esos 95 años, le dicen, señor Vela. No. 48 años de risueña existencia, por favor. Mi doctor Pablo Araujo está en sintonía, le envío un abrazo. Gracias por mandarme las fotos. Ya ha hecho captura de pantalla y me ha enviado las fotos. Gracias a mi doctor. Muy gentil, muy amable. Muchas gracias. Gracias por los saludos. Gracias a quienes están interactuando con nosotros a través de la transmisión digital y también me desean feliz cumpleaños. Muchas gracias. Dios les pague. Lo dijo en A Primera Hora. Muy bien, 6 de la mañana con 30 minutos. Gracias a nuestra gran audiencia, siempre generosos ustedes en conectarse con este espacio de noticias. A Primera Hora por Sonorama, la gran señal nacional. Muy gentiles por acompañarnos, por estar junto a nosotros, por compartir este espacio de noticias, por interactuar, por comentarnos también, por criticarnos. Es parte justamente del legítimo ejercicio de la libertad de expresión. Y quiero empezar por ahí el comentario de